Bueno, buenas tardes. Vamos a reanudar la sesión con ya la recta final de estas jornadas, con la sesión de tarde. Y empezamos con la profesora Carmen Conti, de la Universidad de Jaén. Tengo el placer y el honor de presentar a mi querida Carmen Conti, gran amiga, y en realidad lo que tengo que hacer, lo primero de todo, es pedirle perdón, porque es la segunda vez que la invitamos a casa y por segunda vez la invitamos a hablar de un tema que, aunque sí que tiene mucha experiencia y que es su tema, no es el tema fundamental al que se dedica. Así que lo primero que tengo que decir es que Carmen Conti tiene una excelente formación como tipóloga, no en vano fue discípula del doctor Moreno Cabrera, y ha escrito mucho sobre tipología sintáctica. Tiene un libro muy importante sobre tipología sintáctica y lo aplica al español. Y en algún momento, porque se lo debo, cuando podamos, pues le pediré por favor que venga a que nos hable de lo que realmente pues ella hace fundamentalmente, que es tipología y que es descripción del español dentro de este marco funcional y tipológico. Y si os interesa la sintaxis, pues es una referencia obligada. Uno piensa en distributivas, piensa en consecutivas, piensa en no sé qué, y entonces va y ve la descripción de Carmen, que siempre es una descripción, pues eso, muy detallista, muy tipóloga, ¿vale? Vale, aquí está todo. Pero, bueno, decía Dixon, creo que era Dixon, decía Dixon que todo lingüista que se precie tiene que coger en algún momento de su vida, preferiblemente cuando es joven, y largarse a hacer trabajo de campo, y que uno no puede considerar que es realmente un lingüista como Dios manda si no ha ido por las tierras de Dios a hacer trabajo de campo. Y Carmen se lo tomó en serio y ha ido a hacer documentación lingüística, y de eso es de lo que le hemos pedido que nos hable, que nos cuente en esta sesión de metodología, pues eso, cómo hacer para enfrentarse a los datos de una comunidad, de una lengua de la que no tienes mucha constancia, que no es el español o el inglés o el francés al que estamos tan acostumbrados. Y ella, que es muy buena amiga, pues nos ha dicho que sí. Así que vamos a disfrutarla y os dejo con ella. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien? ¿Regular? ¿Tengo que acercarme más? ¿Ahora qué tal? Sí, ¿verdad? Vale. Muchísimas gracias, Mamen. Y, por supuesto, encantada de venir a hablar de sintaxis tipológica cuando queráis. La presentación que voy a hacer hoy es una continuación de una charla que di en el año 2015, si no recuerdo mal, también sobre documentación lingüística. En particular sobre documentación de lenguas vulnerables o amenazadas, porque la documentación lingüística, por supuesto, se puede aplicar al estudio de cualquier variedad lingüística que de alguna manera esté en riesgo. Yo me acerqué a la documentación de lenguas vulnerables o amenazadas efectivamente como tipóloga, y sí considero que todo tipólogo debería hacer alguna incursión, hacer trabajo de campo, no solo porque te enfrentas a lenguas poco documentadas, sino a lenguas que no conoces en absoluto, de las que no sabes absolutamente nada. Entonces es un ejercicio de lingüista total. Bien. Bueno, dicho esto, y agradeciendo, por supuesto, no solo a Mamen, a todos los profesores y colegas del grupo SILEIS y a todos los asistentes que estáis hoy aquí a estas horas, a los que voy a intentar no aburrir mucho en la medida de mis posibilidades. Bien. La charla de hoy la voy a estructurar básicamente en cinco bloques temáticos. Bien. Voy a empezar por 2-3 bloques que son muy generales, que se corresponden bastante con lo que transmití en su día en el año 2015, pero claro, el foro ha cambiado. Luego yo creo que es necesaria hacer esta presentación, ¿no? En primer lugar, os voy a comentar de forma muy resumida qué es la documentación de lenguas, porque comparte cosas con la documentación lingüística. Muchos de los aspectos que voy a tratar ya los ha mencionado Pilar esta mañana, pero también he observado que hay cuestiones que se alejan, ¿no?, cuando estamos trabajando con lenguas vulnerables o con lenguas amenazadas. En segundo lugar, voy a justificar por qué documentamos. Porque es necesario documentar esas lenguas vulnerables. Más o menos todos tenemos, somos lingüistas, como diré en su momento, y nos gusta este tema, pero voy a profundizar un poco más.
Voy a presentar también algunas cuestiones relativas muy generales sobre la recopilación de datos in situ, sobre el trabajo de campo, que veremos también que hay cuestiones que ya señaló Pilar esta mañana, pero que de nuevo vamos a encontrar cosas diferentes cuando trabajamos con lenguas vulnerables o con lenguas amenazadas. Y este año sí me voy a centrar más en herramientas y técnicas que tienen que ver con la recopilación de datos in situ, que es una cuestión que traté muy de puntillas en el 2015 y que, sin embargo, este año pues sí me voy a detener un poco más en estas cuestiones. Y, por último, os voy a hablar sobre, voy a lanzar algunas preguntas sobre cómo tenemos que conservar esos datos. Son cuestiones que los colegas que están trabajando en documentación de lengua se plantean. ¿Quién tiene que conservar los datos y de qué manera? Y cómo hay que difundirlos, ¿no? También. Bueno, dicho esto, paso entonces a hablaros brevemente de lo que es la documentación de lenguas amenazadas o de lenguas vulnerables. En primer lugar, hay que señalar que la documentación lingüística es una labor muy compleja que implica muchísimos años. Normalmente los investigadores que trabajan en documentación de lenguas dedican su vida académica a documentar una lengua. Bien. Entonces son especialistas en esa lengua. Y básicamente la documentación de lenguas se plantea una serie de objetivos muy generales de los que luego hablaré con cierto detalle. En primer lugar, uno de los objetivos de la documentación es recopilar, analizar y conservar. Y conservar datos, en este caso, de una lengua vulnerable, amenazada o críticamente amenazada. Bien. Luego, las actividades que implica son, como he dicho antes, recopilar unidades lingüísticas que se obtienen de primera mano realizando trabajo de campo, que eso es lo que me voy a centrar yo hoy. Representarlas mediante una convención escrita, porque hay que tener en cuenta que muchísimas de estas lenguas carecen de escritura. Solo existen en la oralidad. Luego los especialistas se tienen que plantear primero, bueno, vamos a darle una escritura a esta lengua. Normalmente se utiliza el alfabeto fonético internacional y el alfabeto también latino. Puede haber combinaciones. Y hay que buscar una manera de representar que esté consensuada, en la que estemos de acuerdo los investigadores, que no siempre vamos a estar de acuerdo, y también en la que estén de acuerdo o algo cómodos los hablantes de las comunidades que se van a estudiar. O sea, que es una labor muy compleja dotar de escritura a una lengua que no tiene escritura. ¿Bien? En tercer lugar, habría que analizar esas unidades lingüísticas, esos datos. Y ya el análisis sí lo puedes realizar en tu lugar, en tu casa, en tu despacho, con las herramientas y las técnicas necesarias. Bien. Por supuesto, esos datos hay que conservarlos en un formato perdurable. La escritura en sí misma ya es un formato perdurable, pero actualmente pues, podemos hablar de otros formatos que todos tenemos en mente, ¿no? Archivos de audio o archivos de vídeo. Y por último, y esto es verdad que no todo el mundo lo hace, hay que conseguir que esos datos lingüísticos sean accesibles, es decir, hay que difundir. Y los especialistas a día de hoy se plantean dos maneras de difundir. Por un lado, lo que todos tenemos en mente, que son trabajos académicos. Nosotros escribimos artículos científicos, redactamos esbozos gramaticales, incluso vocabularios. Pero actualmente también se plantea la posibilidad de difundir textos para las comunidades de hablantes. Es decir, de alguna manera ofrecer a esas comunidades elementos que les sirvan para hacer que su lengua se pueda conservar. Bien, se pueda mantener, por ejemplo, material escolar o vocabularios pensados para la infancia, de los que hablaré más adelante. Bien, ¿por qué documentamos? Lógicamente, lo que os he dicho al principio, pues documentamos porque nos interesan todas las lenguas, ¿no? Somos lingüistas, ¿nos interesan todas las lenguas, sí o no? Vale. Pero es que hay una cuestión que es evidente y es que hay urgencia por documentar para preservar. Bien. ¿Cuántas lenguas se hablan en la actualidad? Pues vamos a pensar en que se hablan en torno a 6.500, 7.000 lenguas. Si somos conservadores, pues vamos a decir que hay menos lenguas. Si somos menos conservadores, vamos a ir a una cifra más alta de lenguas. Lógicamente, ¿qué es una lengua? Pues si antes hemos visto que no está claro cómo
vamos a delimitar un dialecto, pues no siempre está claro cómo vamos a delimitar una lengua. Pero vamos a suponer que las lenguas que se hablan en la actualidad están en esa horquilla, ¿bien? Pero claro, no todas esas lenguas tienen la misma vitalidad, ¿no? Pues no os imagináis. 6.000 de esas lenguas, aproximadamente, son habladas por tan solo el 5% de la población mundial. ¿Bien? Entonces, estamos diciendo que la mayor diversidad lingüística del mundo reside en comunidades de habla muy pequeñas, con un número de hablantes muy reducido. Desde luego hay un desequilibrio claro, ¿no? Bien, hay unas lenguas que tienen mucho poder, entre ellas el español, que están muy presentes, y hay muchísimas lenguas que son habladas por un número muy reducido de personas. Además, muchas de esas lenguas son lenguas vulnerables o están amenazadas. Luego vamos a ver qué significa eso de que una lengua sea vulnerable o esté amenazada. Y no hay que olvidar que las lenguas amenazadas son las que aportan la mayor diversidad lingüística, no solo en cantidad, que son muchas, ¿no? Son claramente mayoría, sino en la calidad, pues ilustran tipos lingüísticos muy, muy distintos. Luego hay que preservar, por supuesto. ¿Cómo no? Hay que intentarlo. Sobre todo hay que intentar documentar, preservar, que esas lenguas se mantengan en el tiempo es muy difícil, pero al menos vamos a intentar registrarlas para que queden ahí, ¿no? Yo creo que ese es un objetivo que se ha de tener. Y hay que tener en cuenta también que la vulnerabilidad de estas lenguas supone la mayor amenaza conocida hasta la fecha para el patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso es indiscutible. El ritmo al que están desapareciendo lenguas es muchísimo, no se conocía con anterioridad. ¿Bien? Entonces, si desaparece una lengua, desaparece el patrimonio oral. Pensemos en la tradición oral, porque es la única tradición que conocen esas lenguas. ¿Bien? Entonces, sí, estamos ante una amenaza, en mi opinión, como tipóloga, pues lamentable y muy triste, la verdad. Bueno, os voy a enseñar a continuación un quesito con sus porciones que podéis encontrar en el atlas que tiene la UNESCO, Atlas de las lenguas en peligro. Es un atlas que está muy bien, de fácil consulta y que recomiendo pues, que veáis cuando podáis. Bien, más o menos la UNESCO lo que nos viene a decir es lo siguiente. Si veis la porción verde, que es algo más de la mitad de las lenguas que se hablan actualmente, pues son lenguas que la UNESCO considera que están a salvo. Pero cuidado, también dice, son lenguas que se considera que están a salvo, pero también lenguas de las que se tienen datos deficientes. Es decir, si de una lengua hay datos deficientes, eso es sospechoso. Es muy probable que no sea una lengua que esté a salvo. Y algo menos de la mitad son lenguas que oscilan desde vulnerables hasta críticamente amenazadas. La porción negra serían las lenguas extintas. Esas ya, pues lógicamente no computan. Entonces, en torno a la mitad de las lenguas están en peligro. Esa es un poco la idea que quiero transmitir. ¿Bien? Lógicamente, ¿cómo reconocemos la vitalidad de una lengua? Pues hay una serie de factores que se aplican. Muchos de vosotros tendréis en mente con probabilidad el número de hablantes, ¿verdad? Pero hay un factor que la UNESCO considera más importante, y realmente lo es, que es la transmisión intergeneracional, que una lengua se transmita de una generación a otra. Y, lógicamente, el segundo factor, ¿cuál va a ser? El número absoluto de hablantes. Se estima que menos de 100.000 hablantes pues ya es un indicador de que la lengua es vulnerable, de que puede tener problemas. Pero no solo, porque hay otros factores que debemos tener en cuenta. Tercer factor, proporción de los hablantes dentro del total de la población. Es decir, si una comunidad de hablantes cuenta con 100.000 miembros, pero esa comunidad está, o 150.000, un número, bueno, que no estaría mal, pero esa comunidad está rodeada de hablantes de español, que es la lengua predominante, pues esa comunidad, esa lengua se puede considerar vulnerable. Cuarto factor, aumento de los dominios de uso de la lengua. Si una lengua solamente se habla en casa y no se habla en la escuela, no se habla en la universidad, esa es una lengua vulnerable. ¿Bien? Y muchas de estas lenguas están en esta situación que estoy describiendo. Pero no solo eso. Esta mañana hemos hablado de los megadatos. Pero claro, ¿qué lenguas tienen megadatos en Internet? ¿Qué lenguas están en Internet?
Si surgen nuevos dominios, nuevos medios y esas lenguas no están ahí, ese es un factor de riesgo, ¿vale? Entonces, ¿qué lenguas tienen megadatos? Pues el español, el inglés, podríamos ir, ¿no?, el chino mandarín, el árabe, que es una macrolengua seguramente, etcétera, pero un montón de lenguas de las que se hablan, por supuesto, es que no están ni en Internet directamente. Ese es un factor de riesgo. Factor sexto, materiales para la enseñanza de la lengua y grado de alfabetización. Es decir, que si una lengua no tiene material escolar, no está representada en las escuelas, pues también ese es un factor de riesgo, ¿vale? Séptimo factor, también importante, que sería la política gubernamental e institucional, el estatus y uso oficial, cómo estamos protegiendo o no las lenguas. Y el factor 8, que también es importante, cuál es la actitud de los miembros de la comunidad hacia su lengua. Porque si los miembros de la comunidad no tienen interés o no quieren preservar su lengua, hay poco que hacer. Y esa situación no es rara, porque si tu lengua te discrimina, te señala, a lo mejor no quieres seguir hablándola. ¿Bien? O sea, todos estos factores van sumando. Y el último factor, fijaos cuál es: tipo y calidad de la documentación. Ese es un factor que hay que tener en cuenta. Si una lengua no está documentada o está mal documentada, pues ahí tenemos un criterio un factor de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos factores se tienen en cuenta por la UNESCO, pero bueno, esto está consensuado por la comunidad de especialistas, para determinar cuál es la vitalidad de una lengua. Y, lógicamente, ¿cuáles van a ser las lenguas que están a salvo? Pues aquellas que son habladas por todas las generaciones, que se transmiten de unas generaciones a otras. ¿Bien? ¿Qué sería una lengua vulnerable? Los niños hablan la lengua, pero solo en casa, por ejemplo. Y así vamos subiendo en la escala, ¿verdad? ¿Cuál sería una lengua críticamente amenazada? Pues aquella que hablan ya solo las generaciones más viejas, mal y parcialmente. Bien, esa es una lengua que, salvo que apliquemos una política de revitalización muy severa, pues seguramente se extinga. ¿De acuerdo? Bueno. Hecha esta breve presentación, que creo que pone o que muestra por qué es necesario documentar lenguas, ¿no?, lo que quiero tratar a continuación es, bueno, cómo recopilamos datos de primera mano, in situ, de estas lenguas amenazadas, ¿no? Y voy a hablar brevemente también hoy del trabajo de campo. ¿Qué es el trabajo de campo? El trabajo de campo supone las estancias de los investigadores, de los lingüistas en las comunidades de habla. Nos tenemos que trasladar a esas comunidades para obtener datos de primera mano. Entonces, aquí hay 3 agentes implicados, de los que de alguna manera Pilar también habló esta mañana. 1, el investigador, que tiene que ir allí, ¿no? En segundo lugar, la comunidad en la que tú te integras, la comunidad de hablantes. Y en tercer lugar, el colaborador. Y aquí hay una diferencia terminológica, porque efectivamente en la documentación de lenguas sí ya hay una sensibilidad diferente respecto quizá de cómo se documentan las variedades, por ejemplo, del español, ¿no? Es preferible hablar de colaborador en lugar de informante o sujeto. ¿Bien? Bueno, el investigador, ¿qué características tiene que tener o qué tiene que hacer el investigador? Yo quiero documentar una lengua vulnerable o amenazada, ¿qué hago? Bueno, pues en primer lugar lo que tengo que hacer es seleccionar la lengua, ¿no? Tengo que decidir qué lengua voy a recopilar o de la lengua de la que voy a obtener datos. Y, lógicamente, mi elección va a depender de muchos factores. Factores subjetivos, pues yo qué sé, qué lengua me resulta más atractiva por el motivo que sea, o incluso qué país me puede resultar a mí más atractivo para viajar. Pero también hay motivos o razones que son objetivas, por ejemplo, la urgencia. Hay lenguas cuya urgencia es mayor o que presentan una urgencia de documentación mayor que otras. Pero incluso cuáles son nuestras capacidades. Yo trabajo en sintaxis y tengo un oído durísimo, pues voy a intentar no elegir lenguas tonales, ¿no?, porque me van a costar muchísimo trabajo, ¿vale? El investigador, además, tiene que mostrar resistencia ante las adversidades y los contratiempos. Normalmente, cuando empezamos a hacer documentación, trabajo de campo, todo nos sale fatal. O
O sea, como tú te fíes de lo que te va a pasar el primer día, la primera semana, incluso la primera estancia que tú puedes realizar para documentar, pues lo normal es que te salga todo muy mal. ¿Bien? Entonces hay que tener ese coraje, ese ánimo por continuar trabajando. ¿Bien? También el investigador tiene que saber adaptarse y respetar usos y costumbres de otras culturas. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque normalmente hay muchísima diferencia cultural entre el investigador y la comunidad a la que tú vas a integrarte, ¿no? O con la que tú vas a trabajar. Y, por supuesto, es muy importante, antes de realizar trabajo de campo, pues contactar con los colegas del país, revisar toda la bibliografía existente y preparar materiales. Pues a veces no hay bibliografía, a veces no sabes nada de esa lengua. Entonces, la formación tipológica del investigador, de la persona que va a realizar trabajo de campo, puede ser importante. Si sabes algo de tipología lingüística, pues ves más o menos qué te puedes esperar, ¿no? Qué puedes encontrar en una lengua. ¿Bien? Yo tuve la suerte y sigo teniendo la suerte de haber trabajado con la profesora Lilian Guerrero del Instituto de Investigaciones Filológicas, que es la que a mí me ayudó a integrarme en una comunidad y trabajar con hablantes de la lengua wixárika o huichol. ¿Vale? Yo sola creo que no podría haberlo hecho. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa con la comunidad de hablantes? ¿Qué sucede? ¿Qué cuestiones podemos tener en cuenta? En primer lugar, la actitud de la comunidad. Si tú llegas a una comunidad de hablantes y no te quieren recibir porque te sienten como algo ajeno, tú no puedes forzar la situación. Tienes que respetar, no ser bienvenido. ¿Vale? En segundo lugar, no es raro que en las comunidades haya autoridades a las que tú te tengas que presentar. ¿No? Hay que tenerlas en cuenta y tienes que mostrar tus respetos de alguna manera. Y, por supuesto, hay que tener presente cuál es la accesibilidad y cuáles son las condiciones de la comunidad a la que tú vas. Si la comunidad está en una zona conflictiva, pues lógicamente no vas a ir a esa zona, no vas a ir a esa comunidad. No se trata de ponerse en riesgo, en mi opinión. ¿De acuerdo? Y, lógicamente, una vez que ya has conseguido integrarte en la comunidad, vamos a elegir al colaborador. ¿Vale? Por ejemplo, los ancianos son buenos colaboradores porque tienen un conocimiento profundo de la cultura, pero también en estas comunidades podemos encontrar jóvenes que tienen interés por preservar y entonces van a ser muy buenos colaboradores. Y mi poca experiencia me dice que los maestros son buenos colaboradores porque son bilingües y es importante usar una lengua de comunicación, ¿no? Si yo voy a documentar una lengua de la que yo no sé absolutamente nada, pues tengo que usar el español como metalengua o el inglés o la lengua correspondiente. ¿Bien? Muy bien. En el trabajo de campo y en la documentación de lenguas vulnerables o amenazadas hay que tener también muy presente una serie, bueno, aquí pone principios éticos, realmente no son principios éticos, es pues una serie de cuestiones que tienen que ver más bien con las buenas prácticas. ¿Bien? En primer lugar, no se puede actuar sin los permisos necesarios. ¿Qué significa esto? Pues lo que os he comentado antes, si la comunidad no te quiere recibir, las autoridades de esa comunidad no te admiten, tú no puedes entrar en esa, o no debes entrar en esa comunidad. Tienes que mostrar una actitud respetuosa, por supuesto, va a haber muchas cosas que no te van a gustar. A lo mejor en el trato hacia las mujeres o pero en principio no debes manifestar ese desagrado, no debes intervenir en la comunidad, tú eres un observador, pero tú no vas allá a cambiar las cosas, aunque no te gusten. ¿Bien? Y también es deseable retribuir a los colaboradores o a la comunidad de alguna manera. ¿Qué significa esto? Los colaboradores emplean mucho tiempo contigo, emplean horas contigo. Y de alguna manera hay que retribuir ese trabajo, eso es lo habitual. Y la retribución de ese trabajo, pues también tienes que consultarla con los especialistas del país. Tú no puedes ir con los estándares europeos, por ejemplo.
o con los estándares estadounidenses. Tienes que ver de qué manera se retribuye esa colaboración. Por supuesto, es necesario difundir el material. Yo no puedo secuestrar esos datos. Hay gente que lo hace, pero no se deben secuestrar los datos. Pero claro, hay que difundir el material solo autorizado por tu colaborador o por la comunidad. Bien. Y esto también es cada vez más frecuente en la documentación de lenguas, mencionar a los colaboradores en las publicaciones científicas y divulgativas, de alguna manera, con nombre y apellidos. ¿Bien? Si os fijáis, es una manera de humanizar a esos informantes, les estás dando protagonismo. Y de hecho, normalmente el investigador, el lingüista, cuando hace trabajo de campo, adopta la actitud más del que está aprendiendo, no de lo de yo no sé nada, estoy aquí para que usted me enseñe su lengua. No sabe absolutamente, y es verdad, no sabes nada, Sabes cosas como lingüista, pero de su lengua no sabes nada. Entonces la actitud es esa de usted me va a enseñar algo que yo no sé y algo que es valioso. ¿De acuerdo? Bueno, hecha esta también breve presentación a lo que es el trabajo de campo con lenguas amenazadas o vulnerables, pues voy a hablar a continuación de las herramientas y técnicas para la recopilación de datos. Algunas de ellas ya las mencionó Pilar esta mañana, se repiten. Por ejemplo, los cuestionarios, ¿no? Es algo tradicional. Bien, y me voy a centrar aquí hoy solo en las herramientas para el momento de la recopilación, cuando yo estoy haciendo trabajo de campo, no para el momento en el que yo voy a ponerme a analizar los datos. Ahí hay otras herramientas y otras técnicas. Muchas de ellas ya las conocéis vosotros, aunque estéis trabajando con el inglés o con el español, porque vienen a ser las mismas herramientas. Y voy a hablar de distintas técnicas de recopilación. Por un lado, la llamada elicitación, que tiene ventajas y también tiene desventajas. La obtención de textos orales espontáneos, que eso sería lo deseable, pero comporta o tiene muchas dificultades, lógicamente. ¿Y qué es lo ideal? Pues la combinación de ambas técnicas. Y hoy me voy a centrar sobre todo en la elicitación. Bien, en cuanto a cuestiones generales sobre las herramientas para el momento de la recopilación, imprescindible lápiz y papel. ¿Por qué? Porque yo en esas comunidades a lo mejor no puedo llevar un portátil. El lápiz y papel es imprescindible. Pero, lógicamente, las grabadoras se utilizan. Grabadoras de audio, normalmente al menos 2 grabadoras trabajando al mismo tiempo cuando tú estás entrevistando, porque puede ser que te falle una. Luego, si tienes 2, te aseguras que no vaya a haber problemas. Y cada vez es más frecuente que si hay autorización, haya también una grabadora de vídeo. Pero esto supone cosas, Las imágenes suponen cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que es recomendable que el colaborador exprese su autorización para esa grabación y conozca claramente cómo se van a usar sus imágenes. Entonces, a veces, en la propia entrevista se le dice al colaborador, ¿no?, cómo van a usar sus imágenes y si autoriza o no a ese uso. Lógicamente, son necesarios materiales para la obtención de datos lingüísticos como cuestionarios, imágenes o vídeos, si es posible utilizarlos, que vayamos a emplear. Hay que preparar ese material con antelación a la entrevista, porque muchas veces el tiempo es oro. Tienes que ir con todo muy preparado porque normalmente fallan muchas cosas, pues cuando ya estás haciendo la entrevista, por lo menos que todo discurra con normalidad o con la mayor normalidad posible. Bien, en cuanto a las técnicas de recopilación, voy a hablar brevemente de la elicitación. La elicitación es un sistema de entrevista totalmente dirigida para la obtención de datos lingüísticos. Bien. Y podemos elicitar información mediante cuestionarios con un sistema de pregunta-respuesta. Luego os voy a dar ejemplos y de dónde se pueden obtener esos cuestionarios. Le preguntamos a nuestro colaborador cómo se dice X en su lengua. O mediante un estímulo
visual, un estímulo no verbal. Por ejemplo, cartas, o sea, imágenes, vídeos y demás, ¿no? Donde tú muestras una imagen y dices ¿qué es esto? O qué está pasando en esta imagen, qué está pasando en este vídeo. Luego os mostraré ejemplos concretos. Bien, ¿qué permite la elicitación? Pues lógicamente permite que el investigador se familiarice con la lengua. Te empiezas a familiarizar con sus sonidos, con su vocabulario. Pensad que yo cuando empecé a trabajar con el huichol no sabía absolutamente nada. Yo tenía que hacer oído, y tenía que hacer oído recopilando primero ítems léxicos, de alguna manera, ¿no? Entonces, la elicitación te permite eso, esa primera aproximación. Te permite la consulta de vocabulario básico. ¿Qué se considera vocabulario básico? Pues vocabulario sobre partes del cuerpo, partes de la casa, vocabulario de animales, de personas, etc. Pero también te permiten los cuestionarios la obtención de posibles paradigmas morfológicos. Por ejemplo, si hay diferencia en esa lengua entre pasado, presente, futuro, entre corrió, corre, correrá, por ejemplo. E incluso te va a permitir la obtención de tipos sintácticos si la lengua tiene un tipo de alineación u otra alineación. Te permite también la obtención de narraciones breves, pero ¿qué no te va a permitir el cuestionario? Lógicamente, es muy difícil. Tipos textuales naturales y espontáneos, lógicamente, ¿verdad? Bien. A día de hoy hay muchos cuestionarios accesibles en Internet que podéis consultar y que podéis utilizar, no solamente, bueno, que podéis utilizar para lenguas que no necesariamente van a ser lenguas amenazadas o vulnerables, lógicamente. Y hay un enlace al que de lo que era el antiguo Departamento de Lingüística del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, que todavía es un enlace que está activo, al que podéis acceder, si vais allí, no pincho porque por lo que sea este enlace no me permite acceder directamente a la página web. Y ahí tenéis un montón de cuestionarios fonológicos, morfológicos, sintácticos, léxicos, y también tenéis estímulos no verbales, accesibles, que están bastante bien. Y lo que voy a hacer a continuación es daros algún ejemplo de cuestionario que está ahí colgado en esta página web. Bien. Voy a tomar dos ejemplos. Un cuestionario, un fragmento de un cuestionario de vocabulario y un fragmento de un cuestionario gramatical, para que veáis un poco cuáles son las cosas que se pueden preguntar. Este fragmento que voy a presentar aquí es de Matisov, de su cuestionario de vocabulario, que, como he dicho, lo tenéis colgado en el Departamento de Lingüística del Max Planck. Por ejemplo, animales de transporte o animales de trabajo. Preguntamos, pues, ¿cómo se dice ganado bovino en su lengua? ¿Cómo se dice toro? ¿Cómo se dice vaca? ¿Cómo se dice buey? ¿Cómo se dice, ¿vale? Toro no castrado? Yo he introducido ahí dos palabras del español en rojo que no están en Matisov. Podríamos preguntar, ¿cómo se dice ternero? Bien, porque nosotros sí tenemos ese ítem léxico. O cómo se dice manso, o cómo se dice búfalo, etcétera. Podemos continuar. Hay un listado enorme de vocabulario, por ejemplo, sobre plantas, animales, etcétera. Bien. Lo que voy a presentaros a continuación es un ejemplo de un cuestionario de naturaleza gramatical, que he extraído de este documento es de Hengebel y está de nuevo en la misma página web, accesible completamente. Y este cuestionario va a preguntar sobre subordinadas completivas. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos dice Hengebel? Por ejemplo, lo esperable en una lengua, o qué podemos estudiar, lo que se espera sobre las subordinadas completivas en una lengua de la que desconocemos todo sobre subordinadas completivas. Tenemos que investigar a ver si esto se cumple o no. Vamos a ver si esta lengua distingue entre estilo directo e indirecto. Bien, entonces yo le voy a preguntar a mi colaborador, ¿cómo se dijo está enfermo? ¿Vale? O ¿cómo se dice dijo que estaba enfermo?
Lógicamente, para que yo aplique un cuestionario gramatical ya sí tengo que estar familiarizada con la lengua. Tengo que conocer mínimamente su vocabulario, por supuesto, su fonética, fonología y una sintaxis básica de esa lengua. ¿Bien? Y Hengebel nos dice además, vamos a ver si en la lengua que yo estoy intentando describir y documentar se diferencia entre subordinadas finitas, dile que venga, entonces yo tengo que preguntarle a mi colaborador cómo se dice, dile que venga. Y distingue, o no, bien, subordinadas completivas no finitas. Por ejemplo, dice venir mañana. ¿Vale? O sea, si os fijáis, Hengebel lo que está haciendo es, vamos a dar patrones que tipológicamente están documentados para explorar si esa lengua que yo estoy describiendo los presenta o no los presenta. Esa es la idea. Dentro de las subordinadas finitas, ¿qué me puede interesar a mí? ¿Qué puedo encontrar yo en una lengua? ¿No? Bueno, vamos a ver cuál es el modo superordinado, si se usa indicativo, si se usa imperativo, si se usa en la subordinada, qué modo me puede aparecer, si el subjuntivo, si el condicional, etc. Y además, como podéis ver, los cuestionarios gramaticales ya son mucho más pesados, más complejos. Vamos a ver si en la lengua que yo estoy intentando describir distinguimos dentro de las formas no finitas entre formas verbales y nominales, que es lo que tipológicamente es posible. ¿Bien? Entonces, este sería un ejemplo de cuestionario gramatical. Para yo poder aplicar un cuestionario gramatical, de hecho yo en Wixárika nunca llegué a aplicar un cuestionario gramatical, necesito haber estado años trabajando con una lengua posiblemente para llegar al estadio de subordinadas completivas. ¿De acuerdo? Un trabajo muy lento. Muy bien. Propiedades o ventajas y desventajas de los cuestionarios, pues más o menos todos las tenemos ya presentes, ¿verdad? Es un sistema de licitación directa, obligan, y esto también creo que lo mencionó antes Pilar, obligan a la grabación y a la transcripción simultánea en AFI. Tienes que estar con tu papelito y tu lápiz transcribiendo como buenamente puedes, y normalmente te vas a equivocar un montón. Yo me equivocaba muchísimo, tenía luego que corregir, lógicamente. Obligan a la repetición de los ítems, es decir, yo le pregunto 2 veces a mi colaborador para asegurarme de que la grabación es correcta. Bien. Los datos no son siempre naturales, no, es que no son naturales, podríamos quitar el siempre de aquí, no son datos naturales. Hay interferencias de la metalengua por todas partes, lógicamente. Y también una cuestión importante es que son muy cansados y son muy monótonos para el investigador y para el colaborador. Imaginaos horas preguntando, ¿no?, por vocabulario, por cómo se dice esto, cómo se traduce. Bien, en cuanto a los estímulos visuales, los estímulos no verbales que tenemos accesibles, también tenemos muchísimos en Internet para trabajar con lenguas vulnerables o amenazadas. Yo he hecho una selección para que veáis la variedad a la que tenemos acceso. Por un lado tenemos, por ejemplo, materiales como los Story Builders, en los que, si accedéis a esta página web, es un proyecto que se realizó en la Universidad de la Columbia Británica, vais a tener una serie de PDFs que podéis descargar, imprimir, recortar como unas cartitas, ¿bien? Y ahí lo que tenéis son dibujitos de personajes y dibujos de eventos. Luego os enseñaré un ejemplo. Y entonces tú, bueno, pues puedes construir como pequeñas secuencias de imágenes para obtener ciertos tipos oracionales, por ejemplo, a conveniencia. ¿Bien? También podemos encontrar en el antiguo Departamento de Lingüística, en el enlace que os he mencionado antes, también tenemos estímulos visuales y yo lo que he hecho es una selección, ahora para que veáis. Por ejemplo, me interesó el Scope Fieldwork Project, que tiene materiales en los que vamos a ver pues, fenómenos de alcance, universales y distributivos. Luego os daré un ejemplito para que lo veáis.
Y quizá ahora mismo donde podemos encontrar muchos estímulos visuales ya es en el actual Departamento de Lengua y Cognición del Instituto de Max Planck, del Instituto de Psicolingüística. Y yo en este caso he elegido un clásico también de la documentación de lenguas, que es el Bauper Stimuli, que son los materiales de Bauerman y Pedersen, de los que ahora os daré también unos ejemplos, ¿no? Son materiales que se utilizan en el trabajo de campo. Bien, para que os hagáis una idea del Story Builders, ¿bien?, he escogido dos imágenes que se muestran a los colaboradores. En la primera imagen, si vais a la página web vais a encontrar todo el catálogo de imágenes, de personajes. La primera imagen tenemos un dibujito en el que lo que se propone es obtener, ¿no?, dar cuenta del evento de poner. Alguien pone un objeto en un sitio. Si os fijáis, a mí me llama mucho la atención que siempre haya como tres. Y la segunda carta, lo que ellos llaman carta o imagen, intenta recoger la idea de llevar, portar, transportar. ¿Bien? Alguien lleva un objeto de un sitio, lo traslada, lo lleva a otro. ¿Bien? Pues con este tipo de cartas que representan eventos y con cartas de personajes, pues tú puedes organizar una secuencia de participantes dentro de un evento para obtener un tipo oracional X, el que a ti te interese, por el que a ti te interese preguntar. Bien, el Scope Fieldwork Project, el de Brenning, pues nos ofrece imágenes como esta. Aquí ya hay color, tenemos a los clics, ¿no?, de Playmobil, piratas, parece que es más divertido, pero ya tenéis toda una serie. Si os fijáis, aquí tenemos 4 piratas que están pescando. Bien, y la idea es que yo quiero ver cómo son las construcciones que alcance, o las construcciones de alcance en una determinada lengua, la lengua que yo estoy estudiando. Bien, y aquí lo que se pretende recoger es que la idea de que todos los piratas capturan un pez, pero no todos los peces son pescados. ¿Veis? Que ahí hay 2 peces que están en la escena, pero no están bien. Bueno, pues tenéis una serie de imágenes relacionadas con el alcance de universales o distributivos. Y en el caso de los materiales del llamado BOPET, que son sobre relaciones topológicas estáticas, pues nos vamos a encontrar imágenes de este tipo. ¿Qué pretendo yo con una imagen como esta? Pues que mi colaborador me diga en su lengua si la taza está en la mesa, sobre la mesa o encima de la mesa, ¿no? Porque nosotros tendríamos aquí opciones de codificación para un dibujo de estas características. ¿Bien? Y tenéis multitud de estímulos visuales ya para construcciones causativas, para verbos por ejemplo, del cut and break, ¿no?, de cortar y romper, etcétera, que ya están disponibles. Y, por supuesto, hay vídeos, y hay un vídeo que no os voy a poner aquí hoy por cuestiones de tiempo, porque también es un clásico, que es un vídeo pionero, que es lo que se llaman las historias de la pera de Chafe, que es un vídeo, si no recuerdo mal, de unos 6 minutos, en los que, bueno, pues hay unas imágenes en las que un hombre está recogiendo peras en un peral y suceden una serie de cosas. Y se entiende que tu colaborador te tiene que contar qué es lo que está pasando en el vídeo. ¿De acuerdo? Bien. Virtudes y defectos de los estímulos visuales, pues a vosotros os han gustado más, ya lo estáis viendo, ¿no? En cuanto a los cuestionarios gramaticales no nos han gustado tanto cuestionario gramatical. Pues, lógicamente, permiten elicitar datos sin intervención de la metalengua o muy poca intervención de la metalengua. Se obtienen datos de lengua que son más naturales y más espontáneos, no del todo, pero son más naturales. Y, como habéis apreciado, son menos monótonos, aunque es verdad que exigen más tiempo. O sea, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Otras técnicas de recopilación, pues de la que os hablé al principio de esta charla, ¿no? La obtención de textos orales espontáneos. ¿Eso es lo deseable? Por supuesto. Bien. ¿Por qué? Pues, lógicamente, se documentan muestras espontáneas no dirigidas de la lengua, recetas de cocina,
cuentos, canciones, etcétera, permite conservar estructuras lingüísticas complejas con valor antropológico y cultural, pone a disposición del investigador un material muchísimo más rico, ¿no? Todos los niveles de la lengua interactuando, pero claro, yo necesito años de trabajo con esa lengua para interpretar textos de estas características. Eso no significa que cuando yo estoy trabajando con un colaborador no esté obteniendo textos de este tipo. A su vez, puedo usar cuestionarios y puedo obtener textos de este tipo. Lo que sucede es que yo, como lingüista, entender, interpretar esos textos me va a llevar años. Pero los documento, ahí los tengo para el futuro. Esa es un poco la idea. Por eso se combinan las dos técnicas. ¿Bien? Y voy cerrando. Si os fijáis ya mi conferencia, creo que voy bien de tiempo, voy cerrando. Sobre lo que voy a plantear aquí son preguntas. Os voy a lanzar preguntas sobre conservación y difusión. Lógicamente, conservación, si nosotros a una lengua vulnerable o amenazada que carece de estudios, que carece de sistema de escritura, ya la estamos poniendo por escrito, ya la estábamos conservando. Si yo estoy grabando audios y estoy grabando vídeos de esa lengua, estoy conservando la lengua, por supuesto, ¿vale? Pero las cuestiones que yo quiero plantear aquí son las siguientes, que son cuestiones que son muy importantes ahora mismo en la documentación de lenguas vulnerables o amenazadas. La primera pregunta es: ¿quién debe custodiar los materiales documentados? ¿Bien? Esto es un bien inmaterial, no es cualquier cosa. Bueno, ¿quién es? ¿El investigador? Sí, claro. Pero a lo mejor a veces los investigadores no comparten, o quizá no seamos los mejores garantes para preservar esa lengua. ¿Se plantea la posibilidad de la comunidad de hablantes? No sería mala opción, pero fijaos que al fin y al cabo las comunidades tienen su dinámica. Los colaboradores son personas, hay relaciones entre esas personas. A lo mejor la comunidad no siempre es la mejor garante para preservar. Quizá lo mejor sería que alguna institución científica no gubernamental se hiciera cargo de este tipo de dato lingüístico, porque se supone que es la que va a preservar o conservar en mejores condiciones esos datos, ¿vale? Luego os daré algún ejemplo. Oye, ¿yo necesito permisos para conservar o no? ¿Qué pensáis? Claro, cuando trabajamos con una lengua como el español, pues eso de los permisos, a ver, si yo soy hablante nativa, yo ya, ¿no? Pero aquí se plantean esos problemas. ¿Qué permisos necesito? Del investigador, sí y no. Pero necesito permisos a día de hoy, cuando se trabaja con este tipo, ¿necesito permisos del colaborador? Sí. Autorización, por supuesto. Permisos de la comunidad sería lo deseable, pero es más complicado obtenerlos. Y bueno, contamos actualmente con acervos digitales de referencia donde ya las personas que están haciendo trabajo de campo cuelgan su material y se supone que ahí se va a conservar esa información, ¿vale? DOBES, no voy a entrar, pero podéis curiosear, y AILA, ¿vale? Bien. Y en cuanto a la difusión, ¿qué debo difundir? ¿Qué difundo? Pues lógicamente solo material de interés científico, antropológico y cultural, con los debidos permisos. No todo se puede hacer público. Hay información muy sensible. ¿Bien? Y a lo mejor nosotros como lingüistas a veces no nos damos cuenta de ello, pero sí hay que tenerlo presente. Pensad que muchas veces cuando empezamos a entrevistar por primera vez a un colaborador le pedimos su historia de vida para romper el hielo, ¿vale? Decimos, bueno, cuénteme usted, de dónde es usted y un poco cuál ha sido su trayectoria vital. Bueno, pues hay información muy sensible, por ejemplo. Y cuando la conversación o el trabajo con el colaborador empieza a ser más distendida, pues a lo mejor el colaborador dice cosas de su vecino que, ¿no? Bueno, pues hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, los debidos permisos son imprescindibles. ¿Y para quién difundimos? Para la comunidad científica lo hemos hecho siempre, ¿verdad?
como somos investigadores, nos interesa publicar, queremos que nuestros colegas conozcan nuestro material, por supuesto, trabajos académicos, lo deseable sería acceso abierto a esos datos. Pero, como os dije antes, en los últimos tiempos también los investigadores quieren, de alguna manera, que su labor científica, repercuta o beneficie a la comunidad de hablantes, mediante la elaboración de material escolar, por ejemplo, alfabetos ilustrados y demás. Y con esto voy cerrando. Y esto es lo que hicimos hace muchos años. Distintos profesores de la Universidad de Jaén y del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, con esta lengua que se llama Wixárika Huichol, que es una lengua vulnerable hablada en distintos estados de México, como Jalisco, Nayarit, por ejemplo, ¿no? Guadalajara. Pues, ¿qué hicimos? Por supuesto, hicimos trabajo de campo, tuvimos que ir a México, se hizo un trabajo científico, lógicamente, pero hicimos también material escolar. Y esto es el vocabulario ilustrado del Wixárika español. Se publicó, se hicieron unos pequeños libros y se enviaron a México, se distribuyeron en las escuelas, ¿no? Allá donde se pudo, ¿vale? Para que lo tuvieran. Fijaos que tener material escolar legitima la lengua. A ellos, ¿no?, les hace ilusión ver que su lengua está puesta por escrito y que se difunde en las escuelas. También elaboramos un alfabeto ilustrado del Wixárika. Como le dimos una convención escrita con la que se puede estar más o menos de acuerdo, pues elaboramos un alfabeto ilustrado que también se difundió en las escuelas. Bien. Y llegamos a hacer un cuaderno de escritura, que es material escolar también, en el que se dejaba espacio para que los niños y las niñas pudieran escribir en su propia lengua en esas hojas con líneas. ¿Vale? O sea, oye, también publicamos algún capítulo de libro de esos que solamente pueden leer los lingüistas, ¿no? Pero también hicimos estas cosas. Oye, y nos llevó mucho tiempo. Mucho tiempo. Y nos encantó. ¿Vale? Bueno, a modo de cierre, y para terminar mi presentación hoy aquí, pues hemos visto que la documentación de lenguas vulnerables o amenazadas es una labor urgente y necesaria para preservar la diversidad lingüística, que se trata de una labor compleja y lenta, pero muy gratificante, que además, si se hace bien, bueno, pues beneficia a las comunidades de habla. La documentación de lenguas se basa como punto de partida en el trabajo de campo, creo que eso también, ¿no?, es algo en lo que algo que he subrayado hoy aquí, y que cuenta con sus propias técnicas y herramientas, y que la documentación de lenguas ha de estar al servicio de la comunidad científica y de la comunidad de hablantes, de ahí que la difusión de los resultados sea necesaria en forma de trabajos académicos o de trabajos divulgativos. Y muchísimas gracias por vuestra atención.